les da la más cordial bienvenida a esta charla titulada CEF1, Sonda de Exploración Ferroviaria, que será presentada por Iván Puig Domínguez. A continuación, Amado Gutiérrez Gómez, gestor cultural de esta área, presentará al artista. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Le agradecemos a Iván por haber hecho el esfuerzo de venir hasta León para darnos esta charla y voy a compartir solamente una breve semblanza antes de cederle la palabra para que nos cuente algo sobre este proyecto tan interesante. El artista multidisciplinario Iván Puig Domínguez nació en 1977 en Guadalajara, Jalisco. Transcurrió sus primeros años entre las calles de Guadalajara, la selva tropical de Comala y los yonquis de Tijuana, circunstancias que le marcaron para su posterior producción artística. Cursó estudios técnicos en electrónica en Guadalajara y la licenciatura en artes plásticas con especialidad en grabado en la Universidad de Guanajuato, donde conoció a Marcela Armas y Gilberto Esparza. Juntos formaron el colectivo llamado Tríodo. Aunque su educación en las artes fue de corte académico, su amistad los llevó a una constante experimentación lúdica que terminaría definiendo su trabajo. Las técnicas que Puig emplea no son lo que define su quehacer artístico, puesto que ha experimentado con las más diversas. El hilo conductor, en todo caso, es la perspectiva crítica y el humor presentes en sus variadas observaciones del entorno social. Cabe decir que la indignación ha sido un importante detonador en la elección de los temas que aborda. Desarrolló el proyecto CEF1, Sonda de Exploración Ferroviaria Tripulada, en colaboración con su hermano Andrés Padilla Domínguez. Ha sido beneficiario de varias becas y premios y su trabajo se ha exhibido en México y el extranjero, incluyendo las galerías del Instituto Cultural de León. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Iván. Si es necesario el micrófono o así se oye bien, ¿sí? Porque luego el eco confunde más. Bueno, muchas gracias, Amado, a ti y al museo por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes. Gracias por tomarse el tiempo de venir a escuchar sobre este proyecto. Bueno, me gustaría comenzar diciendo que no soy un experto en temas ferroviarios, pero sí soy un viejo usuario del ferrocarril. Me tocó viajar en ferrocarril algunos tramos, todavía algunos trayectos antes del 95, del 94, que comenzó ya su desmantelamiento, y eso me dejó con una profunda nostalgia una vez que se quitó el ferrocarril, como a muchos de ustedes. Y entonces eso, digamos, esas reflexiones fueron los que se fueron sumando y conjuntando para el inicio de esta investigación. Una investigación que duró varios años, digamos, empezamos en el 2006 este proyecto y terminó hasta si se puede decir que terminó por ahí del 2013. Entonces, bueno, son unos 6 o 7 años que estuvimos inmersos, digamos, en archivos ferroviarios, en mapotecas, en las rutas en campo, visitando lugares, entrevistando personas, gente que le dedicó toda su vida, digamos, al ferrocarril. Entonces, bueno, esto es un poco lo que les vengo a compartir, es lo que hicimos durante ese periodo. Y hablo en plural porque lo hice en conjunto con Andrés, que es mi hermano. Mi hermano es unos 9 años más chico que yo y lo involucré en este proyecto. Yo estaba ya trabajando en el mundo del arte y él venía graduándose del tema de cine. Él estudió cine. Entonces yo necesitaba a alguien que me ayudara a hacer el proyecto y bueno,
juego, ¿no? Todos estos proyectos de arte es una manera de investigar un ángulo. Entonces la parte lúdica nunca se fue, entonces fue muy bonito, digamos, el hecho de haber podido invitar a mi hermano más chico a jugar ya como adulto. Bueno, el proyecto se llama CERTUM, ¿no? Como su acrónimo indica, Sonda de Exploración Ferroviaria Tripulada, y es un poco un juego de la exploración espacial. Muchos de estos proyectos son acrónimos, entonces me voy dando entonces, bueno, todo el mundo reconocemos estos espacios, ¿verdad? De nuestras ciudades, donde vamos por ahí en México. Este es un escenario muy común encontrar estas vías ya en abandono. Y estos escenarios nos llevaron a una pregunta muy elemental, ¿no? ¿Por qué no tenemos tren de pasajeros en México? Digamos que esa fue la pregunta detonadora de toda esta investigación. Les voy a poner un pequeño video que condensa un poco el proyecto para que puedan empezar a ver algunas imágenes. ¿Tiene algo que ver? Bueno, vamos a ir. Vamos a reempezarlo porque no se escucha nada, entonces les voy a platicar yo mientras veo las imágenes. En el video dice que tenemos en México 9,000 kilómetros de vías en desuso, y esos son más vías en desuso de las que tuvimos nunca, digamos, ¿no? Entonces, en 1995, se privatizó, como ustedes saben, el sistema de ferrocarriles, dejando menos vías en uso de las que teníamos hace 100 años. ¿Verdad? Entonces nuestras preguntas empezaron a surgir. ¿Por qué? ¿Cómo es posible tanto esfuerzo, tantas vidas invertidas en el tendido de vías, tantos kilómetros de hectáreas, digamos, de territorios que fueron añadidos al ferrocarril y que fueron quedaron abandonados? Parecía un esfuerzo extraordinario para que hoy día hubiera tanto abandono. Diseñamos este vehículo entonces que nos sirviera para explorar eso, ¿no? Un dispositivo de exploración e investigación para adentrarnos en el espacio interior del país. Nos llamamos ferronautas, ¿no? Exploradores de las ferrovías. La CERTUM tiene este mecanismo que se sube sobre las vías y mediante esto puede andar sobre tierra, pero también sobre vías. La mayoría de lo que exploramos estaría sin vías, entonces era sobre tierra, pero de repente nos íbamos pudiendo montar sobre las vías. Hicimos entrevistas, encontramos un montón de personas que nos compartieron sus historias, ¿no? Con mucha pasión. Recolectamos también esos objetos que íbamos encontrando en los trayectos. Todo eso lo vertimos en un sitio de internet. Ahí está toda la información al respecto, con mapas, videos, pequeñas reflexiones, en una parte con documentos históricos. Y luego hicimos también ejercicios en las escuelas, porque nos parecía fundamental, digamos, la parte de difundir esto y de una
muchas cosas. El proyecto en los pasos por donde pasamos, había gente que tenía 20 años sin escuchar el sonido de un pitido de tren, y nosotros en la nave traíamos un claxon que sonaba como de tren, y la gente lloraba realmente porque era muy emotivo, digamos, a lo que reflejaba este sonido, ¿no? De recordar. En otros momentos, en un comisariado final, se empezó a trabajar también la idea de restaurar unas vías de tren para que sirvieran como transporte público entre dos poblaciones que se habían quedado incomunicadas. Y entonces ahora solo por camión, pero era más caro. Entonces empezamos a trabajar sobre la idea de un proyecto de un pequeño guarmón que pudiera ir y traer, ir y llevar la gente por 5 pesos el trayecto y les ahorraba, como había un puente, les ahorraba todo un rollo. Entonces es un proyecto de arte, sí, pero que es transversal a temas de antropología, temas sociales, históricos, que también ha tenido, digamos, resonancia en proyectos sociales, técnicos como este que les comentaba. Bueno, tiene muchísimas aristas, ¿no? Es un proyecto que no solo trabaja en el mundo del arte, pero que principalmente nuestra herramienta principal es la poesía, la reflexión y la expresión de las manifestaciones poéticas, los resultados poéticos. Eso es nuestra locomotora, ¿verdad? Entonces, bueno, una de las principales preguntas que nos surgen es, me voy a levantar para ¿por qué si a finales del siglo XIX se vislumbraba esto como el ferrocarril, como la gran solución para muchas cosas? Esta imagen es muy interesante, es un grabado de finales del XIX, en donde se ve un plan del ingeniero Buchanan para cruzar del Pacífico, del Golfo de México al Pacífico, es decir, como una solución alterna al Canal de Panamá. Hoy día se está volviendo a hablar de esto, ¿no? Con el actual gobierno están volviendo a hablar de esta posibilidad, ya que está la saturación del Canal de Panamá, están volviendo a retomar esta idea de escenario. Pero en su momento, si bien esta imagen es fantástica, porque la solución no es esa, no es mover los barcos de un lado a otro, sino es descargar los contenedores, llevarlos en tren de un puerto a otro y volverlos a embarcar en barco. Pero digamos, conceptualmente es la misma idea. Este es uno de los sueños que se tenía para el ferrocarril. Esta es otra caricatura también de esa época, 1870 y algo, en donde de Londres al Sol se tiene una línea suspendida por globos aerostáticos. Evidentemente ya en ese momento nuestro conocimiento de física ya se sabía que esto no era posible. Es solamente una ilustración, digamos, de cómo se perspectivaba el tren en ese momento como la punta de lanza de la tecnología, ¿no? para alcanzar territorios antes nunca alcanzados. Entonces, por favor, estas dos imágenes anteriores contrastan particularmente con los escenarios que nos encontramos a encontrar en México de abandono. Entonces decimos, ¿dónde quedó toda esa proyección, digamos, todos esos sueños? ¿Qué pasó? Pues es una pregunta básica. Y entonces, bueno, estos escenarios nos llevaron a diseñar el proyecto, diseñar una serie de rutas que nos pudieran dar una idea de qué estaba pasando. Entonces, bueno, podríamos, si bien agarrar un coche normal, irnos a pasear en él, irnos a investigar, como haría cualquier antropólogo o cualquier historiador que subes en un coche, vas y preguntas, investigas, pero resulta que nosotros no éramos ni antropólogos ni historiadores, sino artistas. Entonces, ¿qué pasa con las preguntas sobre el imaginario, etcétera? Y ahí fue que decidimos llevar a cabo uno de los sueños de infancia. Les platicaba hace rato cómo esto era un proyecto, digamos, que es un sueño, un juego de infancia, que es el hecho de viajar en naves espaciales. Para varias generaciones, incluida la mía, todo el tema de la carrera espacial fue muy impactante. Y muchos fuimos los niños y niñas que soñamos con en una nave
espacial, ser astronautas y irnos, pues aquí le dimos rienda suelta a esa imaginación. Y entonces por eso construimos esta nave espacial. Y fue un poco a partir de la intuición, pero fue una gran herramienta, digamos, para la investigación antropológica, porque era muy diferente si la gente te veía llegar en un vehículo como este, ya generaba sorpresa, ya generaba fantasía, ya su propia magia empezaba a operar dentro de esas personas, y la interacción era muy diferente que si uno llegaba con una tablita de investigador a hacer preguntas de corte histórico, ¿no? Ya esto era desde la vacilada, desde ¿qué es esto? ¿Por qué construyeron esto? Explíquenos. Y a todos niveles, ahorita les voy a contar algunas anécdotas, ¿no? Por favor. La nave por dentro pues tiene, claro, todo el instrumental que requiere una nave de exploración, y bueno, tiene un montón de botoncitos. Lo más importante cuando la diseñamos es que tuviera muchos botoncitos. Fue un problema darles uso a esos botones, ¿no? Decir, ¿y ahora para qué los usamos? No, pues invéntate algo. Pero el chiste es que se viera con muchos botones, porque esas son las imágenes que nos acompañaron, pues desde Odisea Burbuja hasta Kubrick en Odisea 2001, en fin, todas las imágenes de Star Trek y tal, nos traían estos tableros llenos de botoncitos que nos parecían fascinantes. El despegue lo hicimos desde el MUNAL, el Museo Nacional de Arte, gracias por el apunte, desde Ciudad de México. Pero esto tenía simbólicamente mucha importancia porque estas oficinas, lo que hoy es el museo, en su momento eran las oficinas de transportes nacionales. Entonces, desde este lugar se gestó y se planificó todos los ramales de ferrocarriles. Entonces, desde ahí mismo estábamos despegando, le pusimos ahí un cohete cuando echaron un cohete. Y toda la paráfrasis, digamos, de la exploración espacial. Desde este lugar estamos saliendo nuevamente, 100 años después, o 143 años después, a explorar esos espacios que habían quedado abandonados, en un lugar donde se construyó una gran promesa, la gran promesa del futuro, todo lo que construyó, digamos, el proyecto moderno, el proyecto de modernidad que traía progreso a los territorios más recónditos, se gestó aquí en este edificio. Entonces, bueno, eso era parte de lo simbólico. Hoy en día, un Museo Nacional de Arte dedicado a la promoción de las artes que nos había invitado a exponer el proyecto. Entonces, se computaba de una manera muy especial. Despegamos y bueno, nos fuimos ahora sí al espacio interior del planeta, del país, a explorar estos lugares recónditos y abandonados, ya casi desconocidos. Y encontramos estos lugares que sí rayan, digamos, entre lo futurista y lo abandonado, realmente una serie de imágenes muy distópicas, porque prometían utopía y contra el tiempo resultaron ruinas antes de lo previsto. Y así es como encontramos muchas de las estaciones ferroviarias o los espacios que se usaban para eso, ya recuperados por la naturaleza, digamos. Un montón de rieles que se quedaron ahí cuando de pronto el presidente municipal de este lugar fue agarrado con las manos en las masas, levantando masivamente los rieles para venderlos y construirse su nueva casa, digamos, ¿no? Como estos escenarios se dieron, ¿no? Le dieron el pitazo, ya no va a pasar el tren. Y el presidente dijo, muy bien, pues el cielo está muy malvada. Oye, fulano, tráete tu grúa y unos camiones y sí, levantaron muchos rieles hasta que de pronto el ejército llegó y dijo, a ver, ¿a dónde? Y así se quedó a medio de este lugar, ¿no? De estos escenarios un montón nos encontramos. Estos están los límites entre Puebla y Veracruz. Muy cerca de este pueblo que se llama Esperanza. Aquí es donde les digo que pasamos, sonamos las cornetas de la nave espacial y una señora se echó a llorar, ¿no? Explicándonos que tenía 20 años sin escuchar ese sonido, que
pensó que jamás lo iba a escuchar de nuevo. Esperanza para nosotros pues, es un lugar muy icónico en tanto que la pregunta de qué pasó tiene que ver con digamos, la decepción del pueblo mexicano ante el abandono de los ferrocarriles, al tiempo de la esperanza queda abandonada, digamos, junto con las vías del tren. Durante el trayecto siempre nos encontramos con personas que nos contaban sus historias. Ellos trabajaron en el ferrocarril montando las vías y después trabajaron en el ferrocarril desmontando las vías. Entonces, fíjense cómo en un tiempo de vida se montó el ferrocarril y se desmontó. Un esfuerzo que jamás ellos pensaron que iban a sangre, sudor y lágrimas, que les costó montarlo y ahora ser contratados para desmontarlo, ¿no? Sin una razón claramente justificada. Entonces una de las preguntas que nos atravesaba era el tema histórico. Nosotros salimos en el 2010, si recuerdan, en ese entonces estaba el gobierno de Calderón haciendo gran alarde del bicentenario, ¿verdad? Estábamos celebrando que en el 1910 tuvimos la revolución y en el 1810 tuvimos la independencia. Entonces ahí teníamos como si fuera una espiral a la cual recurrimos, en donde vamos avanzando siglo con siglo y en el mismo punto volvemos a tener alguna especie de conflicto o levantamiento o digamos un movimiento que cambia el vector histórico del país. ¿Qué hicimos? Pues que pusimos 3 capas de mapas. Pusimos mapas de 1810, mapas de 1910 y para los mapas del 2010 usamos la tecnología que ya hoy día es tan habitual, que es el Google Maps. Entonces, si se van a la página, ustedes pueden clicar ese estudio de fotos y se van cambiando los mapas a esos 3 momentos históricos. Es muy interesante, en 1810 no había vías todavía en México, entonces, pero puedes ver los territorios, puedes ver, tienes información del tamaño de las comunidades que estaban pidiendo ser conectadas. Como sabemos, en 1830, digamos, entre Manchester y otra ciudad, entre Liverpool y Manchester se tiende la primera línea de ferrocarril en 1830. Ya en 1837 en México empezamos a decir, nosotros también queremos, y nuestra principal ruta era de Veracruz a México. Ese, digamos, era el tránsito que nos conectaba del Golfo con Europa, digamos, pero ya fíjense cuál es el interés del ferrocarril, ¿no? El principal interés en México era conectar la capital con Europa, ¿no? Ya podemos ver hacia dónde estamos yendo o de dónde vienen los intereses, ¿no?, de esta tecnología. Pero no fue hasta 30 años después que realmente se pudo concretar la línea del puerto de Veracruz hasta Ciudad de México. Esfuerzos extraordinarios, porque imagínense ustedes salvar las barrancas tan profundas que hay en esa parte, ¿no? A la altura de Esperanza, de Puebla, de Orizaba, hay unas barrancas enormes, ¿no? Entonces, bueno, les invito a que después revisen la página con calma en sus casas, con un cafecito, porque hay muchas cosas interesantes aquí de información. Bueno, un poco reiterando el tema de los mapas, pueden hacer zoom, hoy día pues se acercarse mucho a revisar cómo están acomodadas las cosas. Una cosa muy interesante, cambió en ese tiempo, en estos 200 años, cambió el paradigma de que el norte está arriba. Antes los mapas no se dibujaban siempre con el norte arriba, se dibujaban conforme se acomodaran en el papel. Si uno tenía que hacer un tramo que era largo, pues no importa qué población estaba al norte o al sur, el chiste es que uno lo acomodaba en esta posición de manera que luego puedes enrollar el plano. La idea de que el norte estuviera arriba es un estándar que luego se fue acomodando para la lectura
la estandarización, digamos, de la lectura de mapas. Pero ese tipo de cositas se fueron revelando en nuestra investigación y era muy interesante ver estas cosas. Tenemos uno de los mapas, carta de líneas de los tranvías de México, de la Ciudad de México, que bueno, esto artificialmente no se hace interesante porque está por un lado el sistema ferroviario que conecta las ciudades, pero luego está el transporte público intraciudades, ¿no? También es una tecnología muy similar en algunos lugares, como San Miguel de Allende o aquí mismo, eran tranvías jalados por burros, hasta que luego se fueron electrificando y se fue evolucionando. Y estas cartas un poco los puse para ilustrar, digamos, las exploraciones que hicimos en el estado, aquí, ¿no? Porque en atención a la invitación del museo, nosotros hicimos, como vieron en el mapa al principio, varias rutas ferroviarias, pero en el estado de Guanajuato solamente hicimos esta. De Guanajuato a Dolores Hidalgo a Mineral de Pozos. Es una línea de 70 kilómetros. Y nos pareció en su momento muy pertinente hacerla porque la relación entre los ferrocarriles y la minería pues es una. ¿Sí? De hecho, los ferrocarriles no nacieron pensando en la humanidad y en conectarnos y en podernos hacer viajar y conocer el mundo. En principio los ferrocarriles se hicieron para poder mover grandes cantidades de material de un lugar a otro, del lugar de explotación a la zona de fabricación o procesamiento. Por eso las minas, la minería fue la industria que más interesada estuvo en principio en la tecnología del ferrocarril. ¿Cómo hacemos llegar esas grandes cantidades de tierra donde hay azogue, donde hay plata, hasta nuestras plantas de tratamiento para depurarlo? Entonces por eso el Mineral de Pozos nos pareció esta ruta muy interesante de explorar y la pueden ver en la página. Otra de las rutas que por razones históricas nos parecía muy importante revisar fue la de Veracruz a la Ciudad de México. Pero bueno, también nuestros alcances eran limitados en tanto capacidad económica y técnica. Entonces escogimos de esa ruta 3 trayectos pequeños, que ustedes los pueden ver ahí. En particular uno, si quieres vamos a la que sigue, es el puente de Metlac. En la entrada de la exposición hay una foto del puente de Metlac de esas épocas. Esta pues, es una pintura de José María Velasco, 1873, si no mal me equivoco. Muy interesante esta pintura porque ahora la vemos casi con nostalgia, ¿no? ¡Ah, qué bonito! El paso del tren salvando la cañada del río Metlac. Pero en ese momento era una aberración. La gente estaba ofendida por esta pintura y decía, ¿cómo puede ese señor pintar esto tan horrenda máquina ensuciando el paisaje, ¿no? Entonces, este cuadro ganó un premio, una mención honorífica, en la Feria Internacional de París, en la Feria Universal de París, en esos años, 1880. Y es una pieza que se consideró en Francia un ícono, digamos, entre el arte y la tecnología, que es muy interesante porque nosotros hacemos un proyecto que justamente conjunta el arte con la tecnología. Pues para nosotros resonó mucho, digamos, este momento. En aquel entonces, hace 140 y tantos años, este era el puente más alto de Latinoamérica y así se vendía, ¿no? En los encabezados de los periódicos decía, el presidente va a inaugurar el puente más alto de Latinoamérica, que no me acuerdo la altura, pero hoy en día es irrisoria esa altura comparada a cualquier puentecito de los que tenemos de concretos. En su momento era realmente una osadía técnica, ¿no? Por favor. Entonces uno de los retos, digamos, una de las preguntas que fuimos a hacer es allí mismo, ¿no? Llevamos la nave a volver a cruzar ese puente 143 años después, a
volvernos a poner en el lugar de la locomotora y a decir, ¿qué está pasando aquí? El lugar está totalmente abandonado, es peligroso. En su momento nos decían no vayan para allá porque nos van a asaltar, pero bueno, no, si hubiéramos hecho caso de todas las advertencias de peligro no hubiéramos hecho este proyecto. Entonces no hicimos caso, fuimos para allá y le tomamos esta fotografía. Si se fijan, está pues muy cambiado el puente. Digamos, toda la que era estructura de metal se le adosó, digamos, toda esta cuestión se reforzó con piedra y calcando. Pero hay una cosa que revela la comparativa, digamos, más interesante aún. Puede regresar a la anterior. Fíjense en las montañas, en los cerros. Nos costó un trabajo encontrar el lugar desde donde Velasco había pintado esto. Que puede estar adelante y atrás para que podamos comparar un poquito las montañas. No nos coincidían, decíamos, pero ¿dónde se paró este hombre? Realmente no nos coincidían. Esa noche estábamos mi hermano y yo diciendo, híjole, qué pena que no pudimos encontrar el mismo lugar para que la toma quedara exacta y tal. Cuando investigando en la red encontramos un texto. José María Velasco era profesor de arte en la escuela en San Carlos. Un texto donde él decía a sus alumnos que no había que copiar las cosas tal cual eran, sino que había que interpretarlas para fortalecer y transmitir el sentido que el artista quería transmitir. Entonces, fue muy revelador, digamos, encontrar ese texto porque decíamos, claro, puedes regresar, fíjate cómo se abre el espacio atrás, tienes una vista, tienes la sucesión de capas que te da la perspectiva, y entonces hace una imagen mucho más interesante y poderosa, que hace sentir que realmente el ferrocarril está pues haciendo una proeza mayor, digamos, con esa perspectiva. Y bueno, eso nomás como un dato curioso, ¿no? Ahí, bueno, sí. Ya lo había pensado antes. Sí, muy interesante. Y bueno, toda la exuberancia que puso ahí se observó con las plantas grandes de un ambiente selvático, bosque húmedo también. Este es el puente Baluarte. Es un puente que se inauguró en 2010, perdón, no, sí, 2010. Se inauguró Calderón. Cuando estábamos nosotros explorando, este puente estaba en construcción. Conecta la carretera de Cuautla que va desde Mazatlán hasta Durango. Es decir, brinca el Espinazo del Diablo, una de las carreteras más peligrosas que hayamos tenido en México. Están construyendo esto y fue muy interesante encontrar que se vendía de la misma manera que se vendió el puente de Metlac 100 años antes. Decían, el puente más alto de Latinoamérica. Haz de cuenta que es el mismo encabezado, nomás lo cambiaron de papel y de lugar y de foto, ¿no? Y entonces ahí nosotros nos empezamos a preguntar cuándo este puente iba a ser ruina. Si el puente de Metlac, que fue la gran cosa en su momento, pues tan solo 100 años después era ruina, ¿cuándo este iba a ser ruina? Y en esas elucubraciones mentales estábamos mi hermano y yo cuando encontramos esta noticia de que el presidente iba a inaugurar unas ruinas. Ya en ese tiempo nos estábamos dando cuenta de que el tiempo, digamos, en ese momento, de que el tiempo entre que algo se inaugura y se hace ruina cada vez era menor. Podemos pensar a lo mejor en Tenochtitlan, que estuvo, yo qué sé, 800 años en uso, de su construcción a su abandono, y digamos a ver escritura. Metlac eran solo 143 años después, entonces estamos viendo que se va reduciendo entre que algo se fabrica y se abandona. Hoy en día, por
ejemplo, los discos compactos, ¿cuánto tiempo salió desde que los inventaron hasta que se abandonaron? Entonces se va reduciendo 10 años. La tecnología, digamos, el avance tecnológico va reduciendo ese espacio. Y nos preguntamos si en algún momento eso se iba a invertir, de tal manera que se inaugurara, que fuera ruina algo antes de su invención. Era una pregunta retórica, filosófica, cuando surgió esta noticia y dijimos, sí, bingo, le dimos al clavo. Nunca fuimos para allá, ese lugar no tiene nada que ver con el ferrocarril, pero tiene todo que ver con la ruina, y el ferrocarril tiene todo que ver con la ruina. Y ese es uno de los principales, digamos, puntos de nuestra investigación. Este es una imagen de los Tercer Reich, es decir, el nazismo a todo lo que da, haciendo sus tablas gimnásticas. Traigo esto a cuento porque hablando de las ruinas, en el nazismo había una que se llamaba la ley de ruinas. Entonces había un arquitecto, Albert Speer, que ideó esta cuestión de que en realidad es muy admirable lo que este hombre ideó, porque dijo, tenemos que pensar en cómo se va a ver en ruinas luego nuestras construcciones. Es decir, asumiendo que a todo le llega su ruina, y como nosotros somos la gran raza blanca suprema, pues tenemos que en el futuro, cuando encuentren nuestras ruinas, que nuestras ruinas sean de una grandeza. Entonces elaboró una serie de pautas arquitectónicas para que cuando estuvieran en ruinas pudieran seguir siendo admirables las construcciones. Claro, es la megalomanía total, pero muy interesante la idea de tener presente de que la ruina iba a llegar tarde o temprano. Lo que no se imaginó también era que fuera tan pronto su ruina, ¿no? O sea, rapidito, órale, entonces muy pronto, digamos, el nazismo vio sus ruinas. Aquí una foto de ese mismo espacio, ya cuando los aliados tomaron Alemania, estaban explotando, digamos, los símbolos nazis de ese lugar. Esta es, digamos, una de las conclusiones a las que llegamos. Hoy se están construyendo las ruinas del futuro. Entonces, y esta es una cartelera, es una de las piezas de arte que hacemos en el proyecto, se cuelga, tiene sus ojitos, ¿no?, que dan vueltas, una marquesina de cine, con esta idea muy elemental, que es una de las, digamos, conclusiones del proyecto. Aquí de lo que les hablaba hace rato, 3 soportes tecnológicos que hoy día son ruinas. El ferrocarril también es un soporte tecnológico. ¿Está en ruinas? Les pregunto, ¿el ferrocarril está en ruinas? Sí, no, depende de dónde, ¿cierto? Si uno va a China, las locomotoras de carbón, de vapor, siguen operando. Otra pregunta es si es contaminante o no. Si uno va a Suiza, por los trenes de alta velocidad siguen operando y son la punta de lanza del transporte público. Entonces, la ruina no depende necesariamente de si la tecnología sigue siendo útil o no. En este caso, a lo mejor podríamos pensar, no, pues ya para qué queremos un CD si nomás le caben 10 canciones, bueno, LP o a este le cabían 100, pues si en una USB ya me caben 3000, entonces ahí sí hay una obsolescencia en tanto la capacidad técnica. En el tren no es el caso. Estos 3 objetos nos los encontramos mientras viajamos por el tren y vamos recogiendo cositas en nuestro trabajo de pepenadores. Y estas cositas que íbamos encontrando nos van contando la historia del tren, del país, de la manera en que, digamos, la población nos relacionamos con los medios técnicos. Y la colección de objetos es muy grande. No falta. Esta de acá arriba, por ejemplo, es uno de los objetos que nos encontramos y es una teja de Marsella, en Francia, fabricada en Marsella, en Francia. Nos la encontramos en Yucatán. Entre Veracruz
la costa, entre Mérida y la costa. Todos los tejados de esas poblaciones están hechas con tejas francesas. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo se justifica eso? ¿Qué justifica haber traído tejas desde allá para techar un montón de casas en la península de Yucatán? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien tiene una sospecha? ¿Teoría? ¿Especulación? ¿Chiste? Bueno, resulta que en Yucatán, por ahí va el tiro, ¿verdad? Resulta que en Yucatán se gestó lo que se llamaba la industria del oro verde, ¿sí? Que es la industria del enequén, de las fibras textileras, antes, digamos, del petróleo y de las fibras sintéticas, pues esa era una industria muy importante. Entonces, los barcos venían desde Francia a recoger el oro verde, las fibras, llevárselas para ser procesadas allá, pero los barcos no podían viajar sin peso, necesitaban lastre para poder viajar de manera segura, si no muy fácil se volteaban. Entonces se traían tejas para que el barco estuviera bien sentadito en el agua, y entonces cuando llegaban al puerto de Yucatán, descargaban la teja, cargaban el oro verde y se iban. O sea, lo que se llamaba espejitos por oro, ¿no? La misma historia. En este caso, pues las tejas eran un subproducto de ese negocio que luego se fue utilizando para hacer todos los techados de las casas. Entonces, cada uno de estos objetos son sinecdóticos, digamos, nos cuentan una historia enorme, es un embudo, ¿sí? El objeto es una mirilla a través de la cual se revelan un montón de cosas sobre la historia de los lugares que íbamos pasando. Este mueble se construyó con el objeto de resguardar las 400 muestras que fuimos recolectando y que están en un catálogo, están todas, sabemos de dónde viene cada una, y bueno, hay todo un trabajo, digamos, de arqueología industrial que nos va contando las historias de estos objetos. Esto es parte del proyecto, ¿no? Esta es otra de las piezas del proyecto, es un póster también del siglo XIX, que ahí está. Este póster se hizo en su momento para presumir las conquistas del ferrocarril, las grandezas. Y todo lo que hicimos simplemente fue actualizarlo. Decir, pues ahí están las grandezas de antes, ahí están, ¿no? Es un mapa de la ruina del ferrocarril. En nuestro afán de recolectar cosas, por un lado, y por otro lado, nuestro afán de explorar el espacio interior del que hablábamos, hicimos esta colección geológica de Marte. Todas son piedras que nosotros recolectamos en Marte. ¿Perdón? Exactamente, compañero. Curiosamente, Marte, por favor, curiosamente, bueno, nosotros las presentamos así, ahí es Marte, y efectivamente es muy marciano el espacio, ¿no? El lugar es muy marciano, de ahí su nombre, supongo, ¿no? Los ingenieros que estuvieron construyendo ahí las vías que pasaban habrán dicho, esto realmente parece de otro planeta. Y bueno, pues esa es una foto de Marte. Descubrimos que en Marte no solo hay agua, sino también hay cerveza fría. Por si algún día andan por allá, que no se me vayan a morir de sed. Y ahí pasan vías que están en uso todavía, ¿sí? Pero para nosotros era interesante ir a visitar ese lugar, porque siendo una nave espacial, pues una de las cosas que teníamos que hacer era ir a ver otros mundos, ¿no? Tiene relación con lo ferroviario, aunque no esté abandonado todavía. Siguen en uso esas vías. ¿Por qué siguen en uso esas vías? Esa es la otra gran pregunta, ¿no? Sí, se abandonaron 9.000 kilómetros de vías, pero hay unas que no se abandonaron. ¿Cuál es la diferencia entre las que se abandonaron y las que no?
es, a grandes rasgos, si es negocio o no. Es decir, cuando se hizo la privatización en el 94, las vías que se mantuvieron son las de carga y no las de pasajeros. Eso, bueno, ustedes lo saben porque todavía todo el tiempo estamos viendo los trenes, nos paramos frente a los cruces para que pase el tren, pero solo es de carga. Es muy buen negocio. El tren de carga es muy buen negocio. El problema es compaginar el tren de carga con el tren de pasajeros en una sola vía. Si tuviéramos vías dobles, pues una la usas para el de carga, otra la usas para el de pasajeros, pero eso implica una inversión extra que nadie ha estado dispuesto a hacer, ni el gobierno ni las empresas. Entonces, esa es un poco la razón por la cual nos quedamos sin tren de pasajeros. Esto es un llamado monstruo, así les llamaban, los monstruos, y son, la puse inmediatamente después de esta hoja porque nosotros nos asesoramos con el ejército, con un capitán del ejército que era experto en seguridad, y en ese momento, si recuerdan, en 2010 estaba la guerra contra el crimen organizado, en explosión total. Nadie se atrevía a salir de las ciudades porque estábamos absolutamente mediatizados viendo que había una guerra y que si salías de la ciudad, para los que vivimos en las ciudades, seguramente ibas a perder la vida. En ese contexto estaban saliendo estos que eran los monstruos, vehículos diseñados por el crimen organizado para las diferentes batallas, ¿no? Entonces eran coches transformados, blindados para, enfrentamientos con el ejército, con la policía federal o entre ellos mismos, ¿no? Entre los diferentes cárteles. El problema de estos monstruos es que a nosotros nos leía la gente como un monstruo. Es decir, cuando andábamos por ahí por las carreteras, ¿no? Tenían todo tipo de diseños. No es que el monstruo tuviera una forma de verse. Los monstruos eran de toda diversidad. Entonces, cuando hicimos nosotros esta máquina, esta zona de exploración, el ejército y la Policía Federal pensaban ellos que podíamos ser del crimen organizado. Y los del crimen organizado podían pensar que éramos de otro cártel o que éramos del ejército o una nueva tecnología de la Policía Federal para combatir el crimen organizado. Entonces estábamos en un lugar un poco incómodo, por así decirlo. Toda esa parte de Marte, todo lo que es la comarca lagunera, era tierra que, si ahorita está caliente, en ese momento estaba hirviendo. Sí, gracias por traerlo a cuento. Efectivamente teníamos una banderita blanca, la poníamos como en zona de guerra y ahí íbamos. Cuando en el Munal despegamos, nosotros nos despedimos en ese momento de nuestras familias, realmente como el astronauta que se despide de su familia. No sé si voy a volver. Auténticamente sentíamos que estábamos yendo en una misión de altísimo riesgo y llorábamos y decíamos, pues ojalá que sí nos volvamos a ver. Aún así lo hicimos, ¿verdad? Pero una vez que estábamos afuera, nos empezamos a encontrar con el mismo México de siempre. Es decir, donde encontramos una generosidad en las personas, en particular con la gente del campo, que te invitaban a comer, que te invitaban a bañarse a su casa, a dormir, que tenían un afán de ayuda y de acompañamiento que siempre ha estado ahí y que siempre estará, a pesar de toda esta mediatización y la guerra, que sí, que sí, no. Y este es un caso, ¿no? Ellos dos son comisarios ejidales de un pueblo que se llama Parián, en la Sierra de Oaxaca. Y fue muy interesante, y les voy a contar esa anécdota porque nos metimos por un camino un día como a las 5:30 de la tarde, 6, ya para meterse el sol, y nos fuimos por ese camino a dormir. Y fuimos, pues por ahí nos orillamos a la vera del camino y nos quedamos a dormir.
encontramos un lugar, prendimos un fueguito, cortamos unos nopales y empezamos a hacer nuestra cena. En eso estábamos cuando empezamos a escuchar ruidos a la distancia y empezamos a ver que se acercaba un vehículo y que con linternas estaban buscando, ya estaba anochecido. Y entonces pues el miedo nos invadió y dijimos, nos están buscando, porque además ese camino por el que íbamos no tenía salida, ahí fue donde paramos. Era un camino que de pronto ya se estrechaba y se hacía vereda. Nos paramos ahí, cuando vimos eso apagamos el fuego y nos escondimos detrás de unos arbustos, nos pusimos muy atentos y empezamos a escuchar que decían, no, por acá no están, no, por acá tampoco. Y ahí confirmamos que nos estaban buscando. Cerramos la nave espacial y agarramos monte. Dijimos, pues ni modo, que mejor digan aquí corrieron, que aquí quedaron. Abandonamos el barco y nos fuimos. No había luna y era un lugar muy, muy borrascoso. Entonces íbamos muy asustados caminando entre las nopaleras y todos espinados. Y yo en ese momento iba pensando cómo fue que metí a mi hermano en esto. De veras, pero qué gran tontería, cómo fui a traerlo a esta boca de lobo. Yo pensaba que ya hasta ahí habíamos llegado realmente. El chiste es que caminamos cerca de una hora, cruzamos toda una loma hasta llegar a otra población, vimos unas luces, llegamos allí, eran ya como las 10 de la noche cuando llegamos al otro lado y empezamos a tocar puertas a pedir ayuda. Salió un señor que todavía se estaba bañando y ¿qué está pasando? Le explicamos, cosa difícil de hacer porque en media población empiezas a perdida rural, ya empieza a explicar, no, es que fíjese que somos artistas contemporáneos y estamos en un proyecto de exploración espacial. A ver, espérate, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Y traemos una nave muy rara y nos vienen siguiendo. Bueno, después de tratar de explicar entre el miedo y el cansancio y tal, dijeron, no, ¿cómo que? Pues vamos, aquí es seguro, nos decían. Nadie los puede estar persiguiendo, vamos. Y se empezaron a salir, se empezaron a chiflar entre una casa y otra y empezaron a salir. Oye, fulano, tráete tu rifle. Y total, empezaron a salir armados de sus casas a acompañarnos a ver qué estaba pasando. Íbamos ya caminando por otro camino, ese sí de terracería, en una turba armada a encontrarnos con la nave espacial. Bueno, aquello verdaderamente era una cuestión, una historia que no se nos va a olvidar. Cuando ya nos íbamos acercando a donde estaba la nave, vimos que estaban ahí las linternas, se oían voces, y se empezaron a oír gritos, ¿quién viene? Y empezaron ahí, no, que soy Juan, no, que no, Sebastián, sí. Se empezaron a reconocer por las voces y los chiflidos. Y entonces ya nos dijeron, no se preocupen, es el comisariado ejidal. Entonces como que nuestra alma empezó a descansar. Se encontraron, ¿qué están haciendo aquí? No, pues estos jóvenes que, ¿cómo? Pues nosotros encontramos esta nave espacial, pero bueno, este vehículo, pero no sabemos qué es. Nomás no se acerquen porque a lo mejor es peligroso. Todavía pensaban que podía explotar, nos dijeron. No sabemos si va a explotar. Total, pues que en la conversación resultó que ya le habían hablado al ejército. Como no nos atrevimos a hacer nada y no sabíamos qué hacer, está calientito todavía, decían. Pues le hablamos al ejército y ya vienen para acá, así que todo el mundo esconda sus armas, porque eran puras armas sin licencia, porque el ejército ya viene. En eso estábamos cuando se oye el rugir de los Homers, ¿no? Del ejército, de un camionzote. Llega el ejército, se paran dos vehículos grandes, se bajan, no sé si ven unos 40 o 50 elementos del ejército, nos rodean encañonados, otros se acercan a ver el vehículo y el comandante empieza a decir, a ver aquí qué está pasando, ¿quién? No se preocupe, comandante, ya se aclaró todo. No, ¿cómo ya se aclaró? A ver, aquí me reportan. Pues ahí también explicándole al comandante, traíamos unas postales y una carta, traíamos una carta de Ferromex, una carta de la Sedena también, como explicando que el proyecto era un proyecto de arte. Y ya pues con eso el comandante dijo, bueno, pues entonces,
Si todo está bien, entonces ya no tenemos nada más que hacer. Tomó cuestión de unos 20 minutos, se subieron y se fueron. Pues nosotros estábamos más que asustados, ¿no?, con todo el asunto. Total, para no hacerles el cuento más largo, ya pues nosotros le dijimos al comisariado: discúlpenos, de verdad, es que hubieran avisado, todo se hubiera arreglado si nos hubieran pedido permiso. No, pues sí, pero somos unos ignorantes de la ciudad, no sabemos cómo son los usos y costumbres de por acá, no sabíamos que había que ir a la cabecera municipal a preguntar al comisariado. Pues para nosotros era nomás pues andar de exploradores y ya. Discúlpenos, ¿qué podemos hacer para resarcirlo? Podemos, si quieren, ir mañana a la escuela pública a dar una plática, porque ya estábamos haciendo estas cosas. No, qué plática ni qué nada, ahorita se ven nosotros a la comisaría. Total, pues nos subieron, se subió con nosotros dos de los comisariados y ahí vamos de recorrido. Y pues nosotros ya nos imaginábamos en el cepo, en el calabozo, por unos días, no sabíamos cuál iba a ser la conclusión de eso. Para llegar a la comisaría, 2 cuadritas antes, nos dicen: ¿tienen hambre? Sí, pues entonces vamos a pararnos en estos tacos. Y nos paramos, nos invitaron tacos, sacaron el mezcal, la gran algarabía. Luego fuimos a la comisaría y estuvimos casi hasta la medianoche platicando del ferrocarril, las historias, el abandono, por qué sí, por qué no, lo que habíamos encontrado. Total, la verdad es que se armó una gran hermandad en ese encuentro que, como les decía, pues nos llevó a encontrarnos de nueva cuenta con la calidez humana de nuestro país, que se había visto solamente nublada por el miedo mediático en el que estamos luego inmersos, ¿verdad? Entonces fue una gran experiencia y gran lección para nosotros, de ir con el miedo por delante en vez de ir con la confianza por delante, ¿verdad? Estuvo muy interesante. De ahí, claro, al día siguiente fuimos a la escuela pública, dimos las conferencias y empezamos a platicar la posibilidad de conectar estos dos pueblos con este vehículo, con un vehículo que pudiera ser de transporte público. Entonces este lugar para nosotros fue sumamente importante. Este video fue en Torreón, también hablando de la inseguridad. El audio es de Carl Sagan, de la serie Cosmos original. Y está hablando de los encuentros extraterrestres. El lugar que estamos explorando es un centro comercial en la ciudad de Torreón. Y se preguntarán, ¿qué demonios tenemos que hacer en un centro comercial? Cuando fuimos a Torreón a tratar de exponer ahí en el Museo de los Ferrocarriles, el lugar estaba tomado por el crimen organizado. Había en las azoteas francotiradores y si te acercabas al museo te disparaban. Entonces, el director del museo había decidido sacar las operaciones del museo y llevarlas a un centro comercial, que era el único lugar seguro en la ciudad de Torreón. Toda la cultura de Torreón estaba sucediendo en un centro comercial y eso fue lo que nos llevó a este lugar. Estábamos un poco indignados de tener que exponer en un centro comercial un proyecto que considerábamos de cultura y no de compra y venta como es la naturaleza del centro comercial. Pero una vez allí, pues lo aprovechamos para hacer un video artístico que hablara de esta problemática. Entonces, bueno, el video va contando la historia de cómo unas personas se encuentran con una nave espacial
y del testimonio que estas personas van dando, de que vieron estas criaturas sin boca, y cómo ellos perdieron la conciencia en un momento dado y ya no recordaban lo que habían visto. No exactamente humanos, pero algo parecido. Oh, santo Dios, ¿qué es esto? Oh, no sé. En este momento la historia se convierte aún más extraña, pero perdimos la conciencia de lo que pasó después. Entonces este audio de Carl Sagan, todo este juego de la exploración espacial lo venimos aplicando en diferentes piezas, digamos, del proyecto. Bueno, este justamente es el libro que no es un catálogo del proyecto, como se acostumbra en el arte contemporáneo a hacer catálogos de la obra del artista. Este libro es una investigación, contiene la investigación de todos estos viajes, más textos de historiadores, de antropólogos, pero partiendo de esta pregunta, ¿por qué no hay tren de pasajeros en México? Ahora, también hace una investigación en lo que les contaba de los imaginarios. Fue muy, muy interesante ver cómo las cosas que la gente nos decía de la nave espacial. Y les voy a leer algunas de las anécdotas, de las frases que escuchábamos mientras pasaban. Aquí dice una que dice, no, yo dije, ese cuando lo pinten va a quedar bien bonito. Nosotros, claro, como nave espacial, lo dejamos en aluminio porque nuestras referencias eran las naves, los aviones, los trenes. Bueno, de hecho dice, cuando lo pinten va a quedar a toda madre. Perdón por el francés. Otros nos preguntaban, ¿y es experimental? Otros nos preguntaban, ¿es un carro-tren? ¿Y eso qué es? ¿Es un fenómeno de la naturaleza? Yo digo que sí, ¿no? Porque ¿qué criaturas de la naturaleza hacen cosas tan extrañas? Y esto, ayer cayó del cielo, parece un tornillo sin forma. Yo pensé que era un monstruo del pantano. Parece el papamóvil. Mi hija, hazte para acá que te va a llevar la máquina del tiempo. En fin, otra de las cosas que nos preguntaban era, bueno, ¿y esto es de fabricación rusa o cubana? Imagínense ustedes todo lo que solamente la forma del vehículo iba revelando para ir escribiendo nosotros historias de cómo está construida nuestro imaginario del futuro, cómo estamos atravesados por esta dicotomía entre capitalismo y comunismo, en fin, una serie de cosas que nos sirvieron mucho a entender un poco la problemática o características del tren. Yo diría, el tren hoy día lo vemos con nostalgia, pero en realidad su origen es el de convertir nuestros territorios en zona de abasto para las materias primas. Entonces, yo pregunto, ¿es realmente una tecnología de la cual tengamos que sentir nostalgia? ¿O todo lo contrario? O decir, oigan, el mundo estaba mejor antes de que el tren existiera. Es una pregunta que tiene muchas respuestas y depende de la visión de cada uno, ¿verdad? Si a uno le parece que es muy positivo y constructivo la globalización, el intercambio comercial entre países, entonces el tren es una gran cosa. Si a uno es más de una visión más paleolítica, en donde dice, no, pues estamos mejor cuando no había tecnología, porque estábamos más en contacto con la naturaleza, con nuestro propio cuerpo, sentimiento,
fin, esa otra visión. Entonces uno dice, no, pues la tecnología está fatal y el tren también está fatal porque es parte de esa tecnología. Si uno tiene una visión crítica con respecto al colonialismo europeo en todo el mundo, entonces dice, oye, pues el tren es la mano derecha del pensamiento moderno y del colonialismo y la explotación de los territorios africanos, asiáticos, latinoamericanos, desde los ámbitos de poder europeos. Entonces el tren está fatal. Me explico, entonces depende de cómo uno lo vea. Si a uno le tocó viajar en tren y gracias al tren ha podido conocer muchos lugares del país y gracias al tren han llegado a nuestras poblaciones algunos bienes y servicios que nunca antes conocimos, o probamos el mango, la piña por primera vez en nuestra vida gracias al tren, entonces qué maravilla el tren. No hay una respuesta unívoca, sino una respuesta muy compleja que atraviesa muchas cosas. Tiene cosas constructivas, tiene cosas destructivas, y me parece que en el caso de, por ejemplo, el Tren Maya, pues la respuesta es igualmente polémica, ¿verdad? Igualmente polémica que si nos preguntamos la llegada del tren a nuestros territorios por primera vez hace 150 años. Este libro, Humano me dice que ya no se encuentra, fue publicado en Educal, con fondos públicos, o sea, financiado por el erario público, es decir, sus impuestos ayudaron a producirlo. Estuvo a la venta por 320 pesos, un libro que de costo costaba de fabricación 640, y que nosotros peleamos por que tuviera el precio más bajo posible, porque decíamos, ¿por qué le vas a vender dos veces a la gente lo mismo, al público? Ya está subsidiado, véndanlo barato, 320 pesos. Me dice Amado que ya no existen, que ya no hay en línea. Pues hace poco un amigo se lo encontró en un tianguis usado y nos dijo, ¿qué creen? Su libro ya está libre, ya no está en anaqueles, ya no está en bibliotecas, ahora circula en los tianguis donde cualquiera se lo puede encontrar. Mi amigo trató de comprarlo y ¿qué creen? El vendedor le dijo, no, este nomás lo tengo para enseñarlo. ¿Cómo creen que se los voy a vender si es una joya? Y eso no saben cómo nos llena el corazón con respecto a este trabajo, porque nos revela que toca corazones. Es un libro que es un proyecto, digamos, que toca sensibilidades, emociones, que tiene mucha información interesante y que a todos los mexicanos y mexicanas nos atraviesa por igual. Este libro, pues, hoy en día ya empieza a formar parte de una ruina. Esta imagen de acá, ahora sí que como que encuentran a Wally, también nos hace preguntarnos en dónde va a terminar nuestra nave espacial. ¿Terminará en un yonki o un vehículo cualquiera en algún momento dado? ¿O no? ¿Cuánto falta para que sea ruina? ¿Cuánto falta para que esa tecnología ya no tenga ningún servicio que prestarle a la humanidad? Esas son preguntas que a lo mejor no nos va a tocar ver, pero como leías tú hace rato, mano, yo crecí en los yonkes de Tijuana, porque mi papá los frecuentaba y yo iba con él, entonces este escenario para mí era un lugar de juego y fantástico. Entonces imaginarme que mi nave espacial va a terminar ahí, pues no es tan mal escenario. Y bueno, esto nomás como una curiosidad, ustedes estas camionetas probablemente las han visto, ya sea de Ferromex o de Kansas Southern City. La otra ferrocarrilera que se quedó con la mitad del pastel, digamos, ¿no? O sea, cuando se privatizó, Kansas se quedó con una mitad, Ferrocarriles Nacionales se quedó con otra, una partecita, y Ferromex se quedó con la otra más grande. Dicho sea de paso, Ferrocarriles, Ferromex, pertenece al Grupo México, ¿sí? Y Grupo México pertenece a Germán Larrea, y Germán Larrea es el número 16 en la lista Forbes. Entonces,
o más como para hacer preguntas incómodas, yo diría, ¿qué ha producido las privatizaciones en este país? Pues a la gente más rica del mundo. Tenemos el caso, así rapidito nomás, tenemos Telmex y Grupo México, ¿no? Bueno, Ferromex nos regaló esta camioneta. Le presentamos el proyecto y nos dijo, los podemos apoyar con una camioneta High-Riel, y nos la dieron. Esto fue en Ciudad de México, donde hicimos un acuerdo con una fábrica para que nos ayudaran a ir construyendo la nave. Y bueno, ese es mi hermano, ahí estoy yo, unas canas menos, haciendo la nave espacial. Una parte se construyó en esa fábrica, otra parte ya en un taller de otro conocido que nos ayudó. Este proyecto en realidad se hizo con muchísima ayuda de amigos, pequeños apoyos institucionales, digo realmente pequeños, muchos pequeños apoyos, pero sobre todo con voluntariado y amistades que creían en el proyecto y que empujaron. Bueno, esto nomás como dato curioso técnico, ¿no? Y por lo que a mí me gustan las máquinas y la construcción, lo puse aquí para que vieran cómo se fue haciendo, convirtiendo de una camioneta, de una pick-up, a una nave espacial, para aquellos que les interese la construcción de naves espaciales. Y bueno, pues nada, esta ya es solo una imagen bonita para terminar la conversación. Abrimos un espacio para... Por favor, sí, ahora sí me voy a contar. Si alguien quiere comentar, por cierto,